Segredos do arquivo. Hoy viajaremos a Salvaterra do Miño para conocer la historia de una joven portuguesa. Nuestra protagonista se llama Ana de Medeiros y tenía solo 19 años cuando fue acusada de adulterio, envenenamiento y encarcelada injustamente. Ocurrió entre 1639 y 1642 en Salvaterra do Miño y no solo refleja una tragedia personal, sino también los abusos legales y sociales que muchas mujeres enfrentaron cuando decidieron defender su dignidad. Ana era huérfana y su deseo era claro: quería ingresar en un convento. Su tío decidió otro destino para ella. Armado con una espada, la amenazó obligándola a casarse con un comerciante viudo, Antonio Coronel, que era padre de 2 hijos y con importantes deudas. Este matrimonio suponía un acuerdo muy ventajoso para ambos hombres. El tío entregaba la dote de Ana y pagaba las deudas de Antonio. A cambio, Antonio debía tratar bien a la joven y romper con su amante. Fue trasladada a la casa de su nuevo marido con apenas unas joyas y un manto. Eso sí, la dote que no falte. Su vida en Salvaterra fue desde el principio una sucesión de abusos. Antonio quiso deshacerse de ella desde el primer momento, con acusaciones falsas de adulterio e intento de asesinato ante el juez de la villa. Declaró que cuando él se ausentaba para ir a las ferias, Ana recibía en su casa a un joven aprendiz de clérigo, Jacinto de Puga. Aportó como prueba una carta de amor supuestamente escrita por su esposa a Jacinto. Pero es que además llevó a una testigo, criada de su casa, que afirmó que el amante de la señora entraba durante la noche enmascarado y que ambos jóvenes se encerraban en su alcoba, bebían vino y mantenían relaciones. Antonio acusó también a Ana de querer matarle. Llevó ante el juez un cuchillo que ella llevaba escondido entre la ropa y un papel con polvos negros, que él aseguró que era veneno que su esposa echaba en la olla de su comida. Ante estas acusaciones, el juez de Salvaterra arresta a Ana y durante los 3 años siguientes la encierra en el sótano de su propia casa. La mantiene presa con grilletes y argollas en manos y pies que no la dejan moverse y le producen cortes y rozaduras. Ana, casi desnuda y despojada de sus joyas, se encuentra sola y tratada como una vulgar delincuente y no como la mujer noble que es. Su abogado, sabiendo de la amistad entre el esposo y el juez que la mantiene cautiva, no cejó en su empeño de sustituirlo por un juez de la Real Audiencia y el traslado de Ana a la cárcel pública. En su alegato, el abogado defensor demuestra que desde mucho antes de estas acusaciones, Ana había iniciado una petición de nulidad matrimonial. Acudió a las autoridades eclesiásticas y obtuvo incluso una real provisión, reconociendo su derecho a pedir la anulación. Antonio, al enterarse de esto, usó toda su influencia y sus contactos para evitar la nulidad, porque si no, tendría que devolverle la dote a su esposa. Por eso la acusó de adulterio, robo, intento de asesinato, acusaciones que no solo la desacreditaban, sino que la inhabilitaban legalmente para obtener dicha nulidad matrimonial. En su declaración, Ana negó todas las acusaciones. Afirmó que nunca tuvo una relación con Jacinto de Puga, ni se escribieron cartas, y que, aunque su matrimonio fue forzado, tenía buena relación con su marido. Y también declaró que su marido tenía una amante con la que vivía amancebado en su casa, ya desde su anterior matrimonio, y que aunque hubo una época en la que la dejó, volvieron a tener encuentros. Su abogado desmontó una por una todas las pruebas. La carta de amor era una falsificación, el cuchillo una excusa, el supuesto veneno una simple sustancia que Antonio podía haber colocado él mismo. Y demostró que Jacinto, el supuesto amante de Ana, estaba en Portugal en esas fechas, que en realidad eran los hijos de Antonio los que entraban de noche en la casa disfrazados, haciéndose pasar por él. El objetivo, desacreditar a Ana y evitar que tuviera descendencia, que afectase su herencia familiar. Incluso uno de los hijos llegó a ir a la cárcel donde Ana estaba recluida y le disparó con intención de matarla, hiriéndola en un hombro. En 1642, la Real Audiencia dictó una primera sentencia. Ella debía ingresar en un convento y Antonio hacerse cargo de su manutención diaria.
Pero poco después, el arzobispado de Santiago de Compostela concede por fin la nulidad matrimonial. Y con ello, Antonio fue condenado a devolverle la dote. Sin embargo, alegó que no tenía bienes para pagarla. Finalmente, la causa se envió a la Chancillería de Valladolid, donde se pierde su rastro documental. Bueno, y lo que queda de esta historia es este expediente, que se conserva en el Archivo del Reino de Galicia con la asignatura 1805-10, y nosotros también queríamos conocer el final. Pero desgraciadamente a mediados del siglo XIX todas las causas de Chancillería de Valladolid se destruyeron, por lo que no podemos saber cómo acabó la vida de esta joven.